Pedro, buenas noches. Gracias por estar aquí, Bienvenido. A ver, esta pregunta te la tengo que hacer inevitablemente, además por ser tema de actualidad inevitable, porque trabajaste con él, lo cual no te ata a nada, simplemente es, ¿no?, la historia reciente. Martín Vizcarra, plata en maletas. La investigación justamente de la doctora Barreto que se acaba de ir. Bueno, es una imputación gravísima que naturalmente tiene que ser indagada a profundidad. Lamentablemente se suma esta denuncia a otro caso que involucra a un expresidente en casos de sobornos. Por lo tanto, acá no puede haber ni una lucha selectiva contra la corrupción, ni porque se trata de Vizcarra, no. Y acá hay que ser claros. ¿Qué es lo que diferencia precisamente a un demócrata de uno que no lo es? ¿No? Vemos y hemos apreciado en los últimos años, y de una manera más clara, por ejemplo, durante el gobierno del golpista y corrupto Castillo, cómo la izquierda en el poder, que en el pasado era firme, fiscalizadora, fue muy selectiva y complaciente ante la corrupción. Y creo que ese mensaje que dejó la izquierda es algo que hay que criticar de manera rotunda. Uno de los graves problemas del país es la corrupción, y en ese sentido hay que aplicar la ley, es lo que corresponde. Y generalmente lo que hemos apreciado en los últimos años, lamentablemente también, Jaime, es demora en los procesos, indiferencia en el Poder Judicial y en la propia Fiscalía. Y al final las denuncias no acaban, no se recibe sanción. Y hay que exhortar, por lo tanto, a la Fiscalía y al Poder Judicial para que, si hay evidencias, pruebas, corroboración de los hechos, se aplique la ley. Pero, a ver, en el esquema, digamos, de la gente que ya está hastiada, harta de ver a los expresidentes, ¿no?, cómo se han embarrado, ¿no?, hasta la náusea en la corrupción, plata en maletas, loncheras y todo lo que ya hemos visto. La gente en este momento podría estar diciendo, oye, después de esto, ¿por qué no le ponen una...? No son más rigurosos, ¿no? O sea, yo no te digo, pues, lánzalo a los leones, no. Pero la gente, con derecho podría decir, ¿y por qué no lo detienen al señor Vizcarra, no? Porque es un peligro, ¿no? Después de todo lo que hemos visto, los moqueguanos, cómo es que... Mira, el ministro de Transportes acaba de decir, Provías en reorganización. ¿Vizcarra debería ir detenido? Bueno, eso es una... Yo sé, pero te pido tu opinión. No, si el juez amerita, porque esta es una decisión que debe adoptar el juez. El fiscal no dicta una el fiscal orden de detención, pide, ¿no? El fiscal pide, solicita. Si el juez, ante las imputaciones, que reitero, son sumamente graves, y hay evidencias y pruebas, tiene la competencia legal para hacerlo. Entonces, ciertamente no estamos en una situación que uno pueda alegar persecución política. Es generalmente lo que se suele emplear como mecanismo de defensa. Por esa razón hay que exhortar, no solo en este caso, sino en todos, rapidez y que se aplique la ley. El otro caso que está pegadito nomás es el de Fray Vázquez Castillo, sobrino de Pedro Castillo, que se ha entregado a la justicia después precisamente un trabajo de meses del equipo de fiscales contra la corrupción en el poder. Y ¿cuál es tu teoría? Porque ya comienzan los conspiranoicos, algunos, a hablar de justo Castillo escribe el tuit, entonces escribe el tuit y se entrega, ¿no?, Fray Vázquez. ¿A dónde crees que va esto? Lo raro es que la entrega se haya realizado en Puno, ¿no? Es decir, ¿estaba regresando de Bolivia o pretendía ir a Bolivia? Porque si se supone que había este seguimiento, la policía debería aclarar, y las autoridades, y dar a conocer la información
tal cual han acontecido los hechos. Y eso es algo que no se aprecia ciertamente, ¿no? Claro, claro. Y algunos ya más extremistas hablan de que pudiese ser esto una cortina de humo. No creo, ¿no? No lo creo. No creo, ¿no? No lo creo. Pero complica las cosas a Castillo. Bueno, vamos a ver. Es decir, acá también lo que hemos apreciado es que durante todo el gobierno de Castillo, ante las fugas de Pacheco, del exministro de Transportes y Comunicaciones, de su sobrino, lo que ha habido es una defensa política, pero no han podido aclarar ni los miles de dólares que aparecieron en la oficina de Pacheco, y también hemos podido apreciar que, por ejemplo, en los avances de las indagaciones fiscales sobre el tema de los ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre todo en la policía, hay evidencias graves y serias de corrupción. Precisamente hablando de la policía, permítenos unos minutos en vivo, habla a esta hora el ministro del Interior, Víctor Torres, muy cuestionado. Te voy a pedir tu opinión luego sobre su permanencia o no en el cargo, Pedro. En vivo sobre el caso del feminicida Sergio Tarache, que llega al Perú desde Colombia, feminicidio a Catherine Gómez Marache, en vivo. La Policía Nacional de Perú, que responde a una resolución en donde se han hecho presentes ciertos dispositivos legales, como el decreto legislativo 1267 y el decreto legislativo 31570. El primero de ellos constituye la ley madre, la misma que no ha sido reglamentada. Por lo tanto, el segundo, que viene consecuencia de la primera, tampoco ha sido reglamentada, es por eso que no se puede aplicar. Es por eso que no se puede aplicar. Como consecuencia de ello, para que una ley sea aplicada al día siguiente de su promulgación, en el texto de la misma debe de dejarse constancia, cosa que no es así. Eso está claro. Me parece que está hablando, porque lo escucho, interpretación libre, ¿no? Porque hemos cogido un fragmento del directo. El señor Torres llegó a decir, ¿no? No hay ninguna explicación para sacar a Angulo, y lo han sacado. Lo han sacado ilegalmente. Por eso, pero, digamos, la interpretación libre que te decía, ¿no? Él usó el argumento en el Congreso de, como la ley no tiene reglamento, ergo no es aplicable. No. ¿Eso es cierto o no? Es elemental, pirámide de Kelsen, constitución, ley y reglamento. Es decir, la no dación, además en este caso no había ninguna duda de carácter jurídico, entonces creo que sí ha cometido ahí una violación desde el punto de vista jurídico el ministro. Claro. Ahora, este Parlamento también le tolera todo al gobierno. Claro, porque ¿no? una cosa sí cabe una denuncia constitucional del Parlamento, por lo menos, ¿no? Es una infracción a la Constitución o a la ley. Pero acá lo más grave, para no situarnos solo en el debate de la tramitación burocrática. No es Torres el tema. Y es el avance de la delincuencia, Jaime. Y ya durante años he venido denunciando la amenaza de la minería ilegal. Y en estos últimos años lo que hemos podido apreciar es que ya la minería ilegal prácticamente en lugares como por ejemplo estamos apreciando en Patás, está empleando actos que podríamos calificar de terrorismo. Y entonces frente a esto estamos prácticamente ante un Estado fallido en la zona. Y esto requiere una toma de decisión y no actuar de manera improvisada, irresponsable, con esta clase de personas que simplemente, ¿qué es lo que podemos decir? Y hoy día o ayer el señor Acuña dice que el problema es la policía. No, ¿para qué se presenta gobernador regional el señor Acuña si vive angustiado de ir a ver los partidos del Real Madrid y Barcelona? O quiere irse a comer una paella a Valencia. Si esa es su preocupación principal, perfecto. Él tiene el legítimo derecho de disfrutar su plata como cancha. Tiene ese derecho. Pero no con la función pública, pues. Pero ¿para qué se presenta a la gobernación y no asume un liderazgo político? Y además, es socio del gobierno porque tiene a un miembro de su partido en el gabinete. Entonces acá hay una situación de anarquía, de caos,
que hay que denunciarla, porque acá hay una gravísima negligencia de la Presidenta de la República. No hay que olvidar que de acuerdo a la Constitución, el presidente es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y acá prácticamente la presidenta Boluarte se ha desentendido de la lucha contra la delincuencia. Ya, pero en ese escenario, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería tu propuesta? ¿Por qué? Porque, a ver, comentario aparte, yo veo al señor, ¿no? Con todo respeto, no es personal, pero yo lo veo y no me siento protegido, ¿no? O sea, como ciudadano del Perú, digo, el señor no me transmite a mí respeto, pero no porque él sea como es, sino porque no hay una política integral contra la criminalidad. Pero no solo el ministro. No, bueno, la presidenta con los caramelos no te digo nada, ¿no? Estamos en una situación, por eso te digo, ¿qué hacen los grave y partidos, dramática, ¿no? entonces? Si a eso le sumamos el hecho de que hace cerca de 8 años no se construye una sola cárcel en el Perú, y es de sentido común y es fácil de advertir y comprender, en una situación carcelaria como la que tenemos, de un hacinamiento que ya no solamente es inhumano, no hay pues un control, no hay un principio de autoridad, y se sabe que las prisiones son los centros en donde surgen las estrategias de los grupos delincuenciales. Y llaman y dirigen los atracos. Y ante este hecho, la ineptitud del monopolio estatal penitenciario pues es calamitosa. Casi un cuarto de siglo, 25 años, Jaime, y el Estado es incapaz de adquirir grilletes electrónicos. Y acá se cree que la solución de los problemas es arresto o detención preventiva. Así no se va a luchar contra la corrupción. Y si a eso le sumamos la inestabilidad política, la alta rotación en el Ministerio del Interior, la ineptitud, el año pasado, en medio de la crisis, el presupuesto de inversiones del Ministerio del Interior apenas ha llegado al 40%. Tenemos una policía sin equipos, que carece de entrenamiento. Entonces mejor, mira, apagamos la luz, el último apaga la luz. Tú ¿No? empleaste un titular recientemente que es ilustrativo de la situación. Entonces, ¿qué hacer cuando el gobierno demuestra irresponsabilidad, improvisación e incapacidad y el Parlamento ha claudicado de su función fiscalizadora y está más preocupado en darse bonos, en viajar, en dar la vuelta Por eso, esto ya es la anomia, pues, la anomia. Sí. La anarquía, la anomia. Pero ¿cuál es la salida? Eso. ¿Cuál es la salida? Fiscalizar. Y en este momento las denuncias fundamentalmente surgen de la prensa, porque reitero, el Congreso ha abandonado sus tareas. Entonces, la ciudadanía con legítimo derecho reclama y protesta ante esta caótica situación. Pedro Cateriano ha sido presidente del Consejo de Ministros y ha estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Buenas noches, siempre, Jaime. Pedro, ¿eh? Buenas noches, te agradezco mucho. Hablando de prensa independiente, de prensa de investigación, Vicky Zamora es jefa de la Unidad de Investigación de América y Canal N, el equipo que ha venido publicando a través de Cuarto Poder, también a través de este programa, hemos trabajado conjuntamente, temas que tienen que ver, por ejemplo, ¿no?, con el así llamado número 2 del gobierno, ¿no?, el hermanísimo, el señor Nicanor Boluarte. Ojo ahí, porque de acuerdo a datos cruzados mínimamente, la señora Boluarte escucha por separado a su hermano, ¿no?, y lo defiende como hermana, no como presidenta, ¿no?, y al señor Alberto Tarola, que es casi pues su cómplice político, ¿no?, su partner, ¿no?, él la aupó, la sacó del gabinete de Castillo, la llevó a otro lado, apagó el teléfono, ¿no?, y entonces ahí después vino la sucesión presidencial. Pero así estamos fritos, pues, ¿no? Vicky Zamora viene en instantes para hablarnos de Nicanor, de Fray Vázquez y otros temas que ponen la agenda crítica en estos días, en estos tiempos recios en el país.
Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos.